Buenas tardes con todos los asistentes a nombre de la Asociación Civil Iusset Veritas y a nombre del portal de actualidad jurídica IUS 360. El día de hoy contamos con el profesor Rejanovinsky. Moisés Rejanovinsky es abogado y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Se desempeña profesionalmente como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, como árbitro de consumo, como asesor en temas de competencia y en propiedad intelectual. El día de hoy vamos a tratar los temas de cuáles son los retos que se plantean en el derecho de autor ante el COVID-19. Muchas gracias, doctor. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir. Hoy vamos a conversar algunos temas vinculados al derecho de autor con el contexto actual, ¿no? También agradezco a Iusset Veritas por la invitación para hacer este evento, ¿no? A ver, vamos a conversar algunos temas vinculados al derecho de autor y que de manera directa o indirecta pueden estar involucrados con el contexto al cual que vivimos, ¿no? Como sabemos nosotros, a través de una norma del Ministerio de Salud se declaró ese estado de emergencia que todos conocemos y posteriormente entidades del Estado han dado diversas normas adicionales, ¿no? Esto como esto de manera efectiva ha modificado nuestros, sean hábitos de consumo, las maneras, las formas en las que nos relacionamos con los demás, teniendo en cuenta que de acuerdo al estado de emergencia tenemos que cumplir un aislamiento y las salidas de las personas están limitadas, también las actividades económicas se encuentran a su vez limitadas. Entonces, un poco para ir avanzando en los temas, pues el objeto del derecho de autor es la obra, ¿no? Es la creación personal, intelectual, que es posible que sea dada a conocer, o sea, susceptible de ser divulgada y posible o susceptible de que sea fijada en algún tipo de soporte, que es posible de ser reproducida. Y nosotros, en nuestro día a día estamos vinculados a una serie de obras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un listado abierto de las obras protegidas por el derecho de autor la tenemos en el caso de los libros, novelas, cómics, canciones, series de televisión, ahora que está utilizándose de manera mucho más intensiva, ¿no? El streaming, ¿no? Podemos acceder a películas, series, canciones, es decir, una serie de elementos vinculados con el entretenimiento y que se encuentran vinculados con el derecho de autor, ¿no? Imaginen cuántas obras se han creado, cuántas canciones han podido escuchar en el estado de emergencia, ¿no? Hemos visto que en el contexto, en las primeras semanas, luego de que se iniciara el toque de queda, personas aplaudían a los policías, bomberos, médicos que transitaban por las calles y también hemos visto en las noticias que a su vez ponían canciones emotivas, ¿no? Canciones peruanas. O sea, fíjense también cómo las canciones y las obras, ¿no? Lo que hacen es generar un beneficio individual primero al creador y adicionalmente un beneficio social, porque se incrementa finalmente el patrimonio cultural, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo les iba comentando que en el ámbito de las obras tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos el día de hoy. Una película que de repente sobre la misma se crea un spin-off. Ese spin-off sería también protegido por derecho de autor. Un cómic que también es protegido por derecho de autor si es que este cómic da salto al cine o una novela da salto al cine, también esto será protegido por el derecho de autor. A su vez, tenemos en el caso de que podría ser que una novela salte o cambie o se adapte a una obra teatral. Esto ha ocurrido con películas, o obras que pueden haber iniciado como películas y se han trasladado al teatro. O novelas también. Nosotros pensamos inicialmente que las adaptaciones van de las novelas al cine, pero también pueden ir incluso de una novela o un cuento a obras teatrales. Ejemplo, el caso de Alicia en el País de las Maravillas, que hace unos años se presentó una obra teatral en lo que es el, el Teatro Nacional, ¿no? Que está ubicado acá en la ciudad de Lima. Teniendo en cuenta eso, fíjense cómo es que el uso de las obras, o
de parte de los creadores y también con los usuarios, las personas que utilizan obras, cómo estos derechos se pueden encontrar vinculados para tener en cuenta lo que podría ocurrir en el ámbito del derecho de autor, ¿no? Si es que algún titular puede reclamar su derecho y también si es que un usuario podría utilizar unas obras de manera lícita. Eso es lo que les venía comentando, no son las características de las obras, o sea, es creación intelectual, personal y original, posible de dar a conocer, susceptible de ser divulgada y susceptible de ser reproducida. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? Los dibujos animados, ¿no? Tienen una trama determinada, tienen personajes, tienen argumentos, entonces los dibujos animados son catalogados como obras audiovisuales, ¿no? Y las mismas son objeto de protección bajo el ámbito del derecho de autor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, una captura del top 50 de Spotify, ¿no? Entonces, tengan en cuenta la cantidad de obras que se pueden estar, que cada uno de ustedes, en el caso que tengan esta aplicación, sea de manera gratuita o sea de manera pagada, cuántas obras escuchan cada uno de ustedes mensualmente, ¿no? Y eso multipliquen por la cantidad de usuarios que pueden estar usando esta aplicación a nivel mundial. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay canciones o la canción número uno, o sea, la más sonada por los usuarios que la han escuchado, tiene más o menos 5 millones de reproducciones mensuales. Entonces tengan en cuenta la importancia igual en un ámbito digital, ¿no? Cómo es que las obras también se disfrutan en diversas plataformas. Siguiente, por favor. También tenemos, como les había, y teniendo en cuenta la diapositiva anterior, ¿no? Las obras musicales que se protegen tanto en el ámbito de la letra y de la parte orquestada o la parte musical, ¿no? La composición. Entonces, las obras musicales también son protegidas dentro del ámbito del derecho de autor. Siguiente, por favor. Acá, las bases de datos, ¿no? Son aquellas compilaciones en las cuales se va a proteger la misma, más que nada por la originalidad en la manera en la cual se encuentran organizadas. Siendo esto así, ¿no? Una base de datos que se organizaría en el ámbito musical únicamente por el género, o sea, por el ritmo, que es por la secuencia temporal en la música, no podría ser original. Pero fíjense que estas bases de datos acá en esta plataforma se encuentran organizadas por el estado de ánimo. Entonces esa es justamente una forma de organizar que es distinta, diferente y podría ser objeto de protección bajo el ámbito del derecho de autor. O sea, la forma de organizar la base de datos tiene que ser original. El contenido puede que no sea protegido por el ámbito del derecho de autor, o en este caso el contenido sí es protegido por el derecho de autor, y para que una persona haga esa base de datos tiene que pedir las licencias correspondientes. Siguiente, por favor. Algo que nos está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Vemos cómo mediante diversos programas accedemos a lo que son videoconferencias, videollamadas, ¿no? Entonces, justamente, imagínense o piensen en el software o las aplicaciones que tienen cada uno en sus celulares, en sus móviles, ¿no? ¿Cuántas de ellas han venido de manera predeterminada? ¿Cuántas de ellas ustedes las han descargado de manera voluntaria? Y acá tenemos un ámbito muy interesante a raíz de este estado de emergencia, ¿no? Cómo diversas aplicaciones o diversos programas que sirven para las videoconferencias han cobrado notoriedad, y cómo los otros programas de ordenador tienen que hacer mejoras para equipararse a las características que tienen determinados programas de ordenador para realizar videoconferencias, y al menos tener mayores características que puedan beneficiar a los usuarios. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de Zoom, ¿no? O sea, muchas videoconferencias se han dado mediante esta plataforma, ¿no? Un poco lo que se indicaba en la misma era que
La idea era que estas plataformas también fueran viables incluso para ser utilizadas en los celulares, ¿no? Y fíjense en cómo el día de hoy otras empresas también están modificando su software para que de alguna manera brinden algunas características que puedan ser o similares o mejores dependiendo de cada característica del programa de ordenador. Entonces, el software es también protegido por el derecho de autor y ha cobrado especial vigencia en el contexto del día de hoy. ¿Cómo nos comunicamos? Mediante software, programa de ordenador que es protegido bajo el ámbito del derecho de autor. Siguiente, por favor. Ahora, en nuestro sistema tenemos dos tipos de derechos. Unos derechos que están vinculados a la personalidad del autor, que son los derechos morales, y otros derechos que tienen contenido económico, que son los derechos de carácter patrimonial. Algunos ejemplos sobre el ámbito de los derechos morales los tenemos como, por ejemplo, ¿quién es el autor de una obra? Esa atribución, ese llamado derecho de paternidad, es el derecho mediante el cual al autor se le reconoce como autor por haber creado una obra, conocido como derecho de paternidad o también como derecho de atribución. Si el autor quiere dar a conocer su obra por primera vez, ese derecho se llama el derecho de divulgación, en el cual el autor va a decidir cuándo, cómo, a qué público va a dar a conocer por primera vez su obra. El caso típico coloquial, ¿no? Los llamados spoilers, ¿no? O sea, los spoilers tendrían o tienen vinculación con el derecho de autor cuando el autor decide por primera vez dar a conocer su obra. Y otro derecho adicional vinculados a estos derechos de carácter personal es el derecho de integridad, mediante el cual el autor tiene el derecho de defender su obra ante toda deformación, mutilación y modificación. Estos tres derechos son reconocidos, por ejemplo, en la decisión 351, Tratado de la Comunidad Andina, que está vinculado al derecho de autor, pero el tratado también establece que las legislaciones nacionales pueden establecer el reconocimiento de otros derechos morales. Así tenemos que, además de la divulgación, paternidad e integridad, tenemos el derecho del autor a modificar su obra, el derecho del autor a retirar la misma del comercio y también el derecho de autor que tiene para acceder al ejemplar único o el ejemplar raro, ¿no? Con este último derecho es un derecho de carácter procesal, por decirlo así, porque le va a permitir al autor acceder, por ejemplo, a un manuscrito que le puede dar una fecha cierta y determine que el autor ha sido el que primero ha creado una obra en el tiempo. Entonces, acreditando ese derecho, de manera automática puede defender los demás, porque en nuestro caso, el autor o se reconoce los derechos desde la creación de la obra, ¿no? Un tema ya diferente será como en caso por caso yo puedo acreditar que he creado primero en el tiempo. Estos casos se ven o tienen relevancia especial en los casos de reproducción no autorizada o plagio, ¿no? En los plagios tienen por lo menos dos derechos involucrados. Un derecho que es el derecho de paternidad o atribución y también el derecho de reproducción. Entonces es importante que el autor acredite que él ha sido el primero en crear en el tiempo. Y conjuntamente con estos derechos morales, también tenemos los derechos de carácter económico, que son los derechos patrimoniales. Estos derechos de carácter patrimonial permiten al autor beneficiarse justamente del uso de su obra que lo hacen los terceros. Entonces el autor tiene el derecho de hacer, autorizar o prohibir cualquier forma de utilización de la obra. Siguiente, por favor. En el ámbito del derecho patrimonial hay que tener en cuenta los siguientes criterios, ¿no?
Cuando una persona quiere utilizar una obra, debe obtener la autorización previa y por escrita del autor o del titular del derecho para cualquier forma o uso de la obra. Es decir, puede ser un uso de la obra de carácter tradicional, como puede ser el uso de la obra en redes o de manera virtual. Adicionalmente, se establece el supuesto de responsabilidad solidaria, supuesto mediante el cual está dirigido no solamente para autoridades, sino para cualquier persona. Este derecho de responsabilidad solidaria establece que si es que el usuario de una obra no obtiene la autorización correspondiente del autor o del titular del derecho, ese tercero se va a ver involucrado en una acción legal porque va a ser responsable solidario con este usuario de la obra si es que autorizó el uso de la obra o prestó su consentimiento. Si es que este usuario no obtuvo la autorización del autor o del titular del derecho. Siguiente, por favor. Ahora, en el ámbito del derecho patrimonial, ¿cuáles son los derechos involucrados? Tenemos, por ejemplo, que este es también una lista abierta, el derecho de reproducción, el cual consiste, y viendo un poco, recopilando la definición, ¿no? La obra es aquella creación personal, intelectual, posible de ser dada a conocer, la divulgación y posible de ser fijada. La reproducción. Entonces, la reproducción es el derecho mediante el cual la obra va a ser fijada bajo cualquier forma, bajo cualquier procedimiento. A su vez, tenemos el supuesto de comunicación pública, mediante el cual las personas también acceden a la obra bajo cualquier forma, bajo cualquier procedimiento. En el caso de la distribución, podían darse como ejemplos el alquiler o alguna forma de disposición de la obra. En la transformación es un supuesto de adaptación de la obra en el cual, con los ejemplos que vimos al inicio de la presentación, ¿no? Tienen una obra originaria, un cuento, una novela, y posteriormente esta obra es llevada a otro entorno, como por ejemplo al cine. Ahí tenemos el derecho de transformación de la obra, y la obra transformada, que se llama una obra derivada, va a tener protección siempre y cuando sea original. Pero para que una persona realice la transformación debe de contar con la autorización correspondiente del autor o del titular del derecho. Adicionalmente, el autor o el titular tiene el derecho de prohibir justamente el ingreso de productos o ejemplares que no sean lícitos, que no hayan tenido su autorización. O sea, nos referimos, por ejemplo, a obras que no cuentan con licencia, o sea, por ejemplo, las obras que pueden haber sido pirateadas, como se les conoce coloquialmente. La sincronización es un derecho que tiene una mezcla de derecho moral y también de derecho patrimonial, porque se inserta una parte de una obra, generalmente una obra musical, a un contexto distinto. Al insertar una parte de la obra, está involucrada con el derecho de integridad y también con el derecho de reproducción, porque la obra originaria va a ser fijada en un contexto diferente. Y el derecho de reventa está vinculada para las obras de artes plásticas, como las pinturas, esculturas y los bocetos de los mismos, en el cual el autor de la obra va a participar en un porcentaje de las reventas o de las posteriores ventas de las obras. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta es un poco la definición de la reproducción, ¿no? Cualquier forma de fijación. Puede ser permanente, puede ser temporal, pero fíjense que esto se da actualmente también en el ámbito digital, ¿no? O sea, la norma de repente estaba pensada o ya visoraba también el ámbito virtual de alguna manera. Conocemos la reproducción de manera tradicional, pero también se da en el día de hoy la reproducción o la fijación de obras en el ámbito virtual. Siguiente, por favor.
En este caso, por ejemplo, Disney ha sacado, viendo el estado de emergencia, ¿no? Ha sacado a la venta unas mascarillas y con personajes dentro de los derechos que ellos tienen, ¿no? Acá vemos de personajes de Star Wars, por ejemplo, y acá deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si es que un tercero quiere sacar una línea de mascarillas y utilizar personajes de una obra, ¿no? Como en el presente caso. Si es que un tercero quisiera fabricar mascarillas y poner justamente personajes en las mascarillas como un diseño, como si fuera un diseño, debe de contar con la autorización previa y por escrito del titular del derecho, ¿no? En este caso se buscará el titular para obtener la autorización, porque en este caso nos encontramos ante la reproducción de la obra. Recuerden que los personajes también son protegidos bajo el ámbito del derecho de autor. Siguiente, por favor. Acá también tenemos un ejemplo de Disney Star Wars que lo que ha hecho es liberar o autorizar el uso de los fondos de pantalla. Estos fondos de pantalla que los pueden poner en sus computadoras, también en determinadas programas de videoconferencia se pueden también utilizar fondos de pantalla. En estos casos, o en este caso nos encontramos que es el mismo titular quien está autorizando el uso de su obra, que se pueda fijar la obra bajo de su titularidad, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también tenemos el caso de la autora de Harry Potter, que mediante la plataforma que se indica en la fuente, en la parte inferior de la diapositiva, ha creado justamente esta plataforma, o incluye dentro de la plataforma Harry Potter en casa, ¿no? En lo cual le permite a las personas acceder a la obra, incluso a una de las obras de Harry Potter de manera audible, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso es el titular quien está autorizando el uso de la obra. Y justamente teniendo en cuenta el estado de emergencia. Muy bien. Ahora, sí, siguiente, está muy bien. Esta plataforma es Thingiverse, la cual permite escoger diseños para descargarlos y utilizarlos en el caso de impresiones en tercera dimensión. Entonces las personas lo que hacen es subir sus diseños, así cualquier persona puede disponer de los mismos dependiendo de la licencia que se especifique por cada diseño para imprimirlo en tercera dimensión. Siguiente. En este caso vemos, por ejemplo, el emblema de la Mujer Maravilla. Y el emblema de la Mujer Maravilla lo ha subido un tercero, o sea, ha diseñado en esta plataforma, mediante esta aplicación o programa, el diseño de la Mujer Maravilla lo ha subido a la plataforma y ha indicado las licencias correspondientes. Sin embargo, en este caso en particular, este tercero, para hacer el diseño y subirlo a la plataforma, mejor dicho, ha debido de contar con la licencia del titular de la misma, que posiblemente sea DC Comics o algún titular de la Mujer Maravilla. Y recordemos anteriormente la responsabilidad solidaria, ¿no? También podría haberse involucrado incluso esta plataforma. Siguiente, por favor. Les comentaba el derecho de comunicación pública y ese derecho es el derecho mediante el cual una o más personas pueden acceder a la obra, puede que estén todas las personas reunidas en un solo escenario o puede ser que estén distantes, ¿no? Como ocurre el día de hoy, que nosotros accedemos a las obras de manera virtual, bajo cualquier forma y bajo cualquier procedimiento. Forma tradicional, por ejemplo, es si vamos al cine, todos estamos reunidos viendo una película, o también de manera virtual, ¿no? Accedemos a plataformas, cada uno desde un punto distante, pero lo importante es que podemos acceder a las obras. Entonces, la comunicación pública, teniendo en cuenta el estado de emergencia en el cual nos encontramos, cómo es que cobran por protagonismo o se pueden revalorizar incluso las plataformas con contenidos vinculados al derecho de autor. Siguiente, por favor. Acá vemos unas plataformas que gozan actualmente de preferencia, ¿no? En el ámbito
del Spotify, del YouTube o de Netflix. Estas plataformas tienen el diseño siguiente, ¿no? Tienen la versión pagada, por un lado, y también tienen la versión gratuita. En el caso sea de una o de otra, tienen algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en el Spotify, en la versión gratuita, las personas acceden, pero como es una versión gratuita, pueden encontrar publicidad en el salto entre una canción y otra canción. En el caso de YouTube, a su vez, ¿no? La versión gratuita, si es que alguien quiere ver algún tipo de contenido, entre saltar de contenido a contenido o para acceder a algún tipo de contenido, le va a salir una publicidad previa. En el caso de Netflix también tenemos una versión de prueba y luego si es que la persona elige se queda con la suscripción de la plataforma. Pero en los casos de este tipo de plataformas se encuentran involucrados derechos de autor, porque para crear la plataforma, para llenarla de contenido, tengo que subir material, subir contenido, que el contenido es protegido por el derecho de autor, de un lado. Ahora, las personas, como les comentaba, van a acceder a la plataforma. Eso es comunicación pública y es otro derecho también de autor o de los titulares del derecho, en el cual las personas que no están reunidas en el mismo espacio, pero al acceder a la plataforma acceden a las obras. Eso es comunicación pública. E igualmente, si es que en determinadas plataformas, como por ejemplo en Spotify, la versión pagada, o Netflix, la versión pagada, se pueden hacer las descargas en el celular, por ejemplo, sea de canciones o en Netflix de determinados contenidos, de determinadas películas. Eso de ahí implica también el derecho de reproducción de la obra, porque la descarga implica una fijación, ahora una fijación en sus celulares. Entonces, para esos derechos involucrados, las plataformas han debido obtener la autorización correspondiente del autor o del titular del derecho. Siguiente, por favor. Entonces, estábamos conversando un poco de las aplicaciones y lo importante, lo relevante que son para los autores y los titulares de los derechos. Y también veamos finalmente el derecho de transformación. Como les decía, acá está involucrada la obra originaria y la obra derivada. En el caso de la obra derivada es una que se basa en una anterior, en una preexistente. Y la transformación implica efectuar traducciones, adaptaciones o arreglos a la obra originaria. Siendo esto así, veamos lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos acá, esta es una película, Loving Vincent, que se basó o hace una hipótesis de cuál habría sido la causa de la muerte del pintor Vincent Van Gogh. Y esta obra se utilizó, o mejor dicho, se creó esta película a raíz de varias de las pinturas de este autor. O sea, obras originarias, las pinturas. Obras derivadas, la película basada en las pinturas. Ahora, en este caso en particular, las obras o el derecho se encuentra en dominio público, las obras originarias. Pero sin embargo, ¿no? Si es que eso no fuera así, se debería solicitar o se debe solicitar la autorización al autor o al titular correspondiente. Siguiente, por favor. Tenemos el ámbito también de las parodias, ¿no? Lo que circula en redes, en el WhatsApp, los famosos memes, ¿no? Nos encontramos estos llamados memes que son imágenes o videos que pueden ser graciosos o jocosos y tendremos que evaluar cuáles son las implicancias de un meme bajo el ámbito del derecho de autor y ahí entra a tallar la parodia, ¿no? O sea, la parodia es aquel derecho de transformación en el cual, ¿no? Tenemos que la obra parodiada no tiene que causar confusión con el consumidor, es una transformación de la obra, pero lo que dice la parte final de la norma es sin perjuicio de la autorización, o mejor dicho, de la remuneración correspondiente del autor o al titular del derecho, ¿no?
hemos visto este meme del Coffin Dance, entonces podríamos preguntarnos si eso calzaría como parodia, pero bajo el ámbito del derecho de autor, o si algún meme podría calificar como parodia para que pueda ser creada y difundida bajo el ámbito del derecho de autor. En el caso en particular, nos partiendo del supuesto que si es que la danza que hacen estos señores no calificaría como obra, en ese sentido no calificaría incluso como parodia. Ahora, en estos memes que circulan por internet hay una obra inserta, entonces sería, por tanto, un derecho de reproducción, pero del autor o el titular de la obra musical que se utiliza justamente en este meme que está circulando, ¿no? Actualmente. Ese sería un escenario. Es decir, en el caso de parodia nos tenemos que encontrar frente a una obra originaria, que es parodia, que es transformada mediante el derecho de parodia. Pero aún así, con la parodia, igual se tiene que retribuir al titular de la obra originaria. Entonces es un derecho de transformación, pero también tiene sus limitaciones, o mejor dicho, se puede hacer la parodia, pero tiene que retribuirse al titular del derecho. Entonces, con esta exposición, he querido un poco explicarles cómo determinados ámbitos en el derecho de autor se encuentran vinculados con el estado de emergencia. Nuevamente veamos todos los aspectos, ¿no?, que vinculan a esta rama del derecho, en la cual implica no solamente un beneficio personal para los autores, sino también la comunidad, las personas también se encuentran beneficiadas, tanto en el ámbito social, porque crece la cantidad de obras, se incrementa el patrimonio cultural y adicionalmente un beneficio económico, ¿no? Porque en un supuesto ordinario, si es que no nos encontráramos en un estado de emergencia, imagínense ustedes, a raíz de un concierto, cuántas personas, sean naturales, sean jurídicas, se encuentran involucradas en ese proceso productivo, ¿no? Para un concierto necesito un local, necesito también luces, escenografía. Hay personas que van a ser contratadas para la publicidad. También en los conciertos se vende comida. Entonces, fíjense solamente en este ejemplo cuántos actores se encuentran involucrados, cuánta fuente de trabajo también se genera. O sea, es un desarrollo económico y a su vez un desarrollo social. Entonces, es un poco el mensaje y tener en cuenta y también apoyar a los autores porque una clave en el derecho patrimonial del autor es que este derecho patrimonial, este contenido económico, implica que el autor pueda dedicarse a la creación de sus obras, así como nosotros, sea que somos practicantes o trabajamos de manera dependiente o independiente, si un tercero utiliza nuestras obras, tenemos que ser retribuidos, tenemos que ser recompensados, ¿no? Para que así el autor pueda seguir creando y pueda seguir viviendo de sus creaciones. Nuevamente agradezco a la revista Iusset Veritas por este espacio, por esta presentación, y recordemos que el derecho de autor y la propiedad intelectual se encuentra en el día a día de las cosas que nosotros hacemos. Profesor, Sí, hay algunas ajá, preguntas muy bien, que nos han hecho llegar. muy bien. Bueno, la primera está referida a la Uh situación -huh, del teatro en streaming, que es un producto que no estaba pensado para estar en ese formato, a diferencia de, por ejemplo, los productos uh de -huh. Netflix o de YouTube. Entonces, en el caso de las autorizaciones para el teatro en streaming, ¿qué procedimiento se debe seguir? ¿Qué tanto porcentaje le corresponde, digamos, de decisión a los actores, al director, al productor? ¿Cómo se puede evaluar Ya. esa En situación? este caso pueden existir en un supuesto muchos derechos involucrados, ¿no? Como han mencionado en la pregunta, eh, tenemos a quien ha creado la obra de teatro. Ese es un creador que puede ser protegido por el derecho de autor, por ejemplo. Ahora, los actores tienen unos llamados derechos conexos, o sea, por su interpretación.
Y en tal caso se tienen que solicitar las licencias o autorizaciones a todas las personas involucradas, sea al creador de la obra de teatro, de repente es una persona que es el titular de esas creaciones, de repente una obra colectiva, que hay un solo titular en ese supuesto, y también un tema independiente podría ser el derecho de los intérpretes, de los actores en este caso. En este supuesto al menos se identifican dos titulares involucrados, el creador de la obra de teatro y también los intérpretes. Y cada uno le corresponderá su derecho correspondiente, ¿no? Entonces, establecer porcentajes, eso, o sea, cada derecho es independiente, no se podría establecer un porcentaje de cuánto le corresponde a uno o cuánto le corresponde a otro. En ese sentido, es necesaria la autorización de absolutamente todos los intérpretes para poder difundir vía streaming Correcto, gratuito. y también de los autores, ¿no? Del creador de la obra de teatro. Salvo que una sola persona natural o jurídica cuente con todos esos derechos. Pero en principio es a cada autor, a cada titular. Porque acuérdense la regla del artículo 37, ¿no? Para el caso de los autores, la autorización previa y por escrito. Ujú. Hay también algunas preguntas en el chat. Hay Ujú. una que, en orden, la primera dice, doctor Moisés, en el decreto legislativo 822 se considera las parodias como excepciones, siempre que Sí, exista una clara distinción entre la obra original y la parodia. Sin embargo, usted señala que la parodia debe ser retribuida. Ello me sí, genera... sí, mira, justamente acá estoy, les voy a leer el artículo de parodia porque en la parte final habla de la retribución. Por eso es que la parodia, si bien será lícito, o sea, el realizar la parodia, finalmente tengo que retribuir al autor o al titular del derecho, ¿no? A ver, vamos a ver acá el artículo, porque está en la parte final de la parodia. Ok, acá tengo el 822. No será considerada transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma, o sea, con la obra originaria, ni se infiera un daño a la obra original, o sea, que ni compita con ella o a su autor. Pero miren la parte final, dice, y sin perjuicio de la remuneración que les corresponda por esa utilización. O sea, yo puedo hacer la parodia, pero la parte final del artículo 49, tal como se encuentra redactada, finalmente implica que al autor o al titular de la obra que se está parodiando le va a tener que corresponder una contraprestación, ¿no? Es porque la misma norma así lo ha establecido. Ujú. Otra pregunta que está en el chat es, si un pintor le compran su obra de arte, cuadro, y Uh -huh. posteriormente el cuadro sale en una película, ¿se puede reclamar un derecho patrimonial a favor del pintor? A ver, en cuanto al tema del pintor, tenemos que, claro, reventa no sería, pero el pintor sí podría indicar que eso es un supuesto de comunicación pública, ¿no? Porque el propietario puede exponer su obra, pero ahí está una obra insertada. Es más, hay casos vinculados a esculturas que se pusieron, o sea, que se han puesto en contextos no deseados como películas, y los autores han reclamado por dicho supuesto. O sea, partimos de la autorización previa y por escrito del autor o el titular. Ujú. Buenas tardes, doctor. Me quedé con una duda y era si durante este periodo de cuarentena los autores pueden denunciar que están utilizando sus obras sin autorización. Bueno, o sea, el tema, o sea, ahorita los autores lo que deben estar haciendo en el supuesto de el estado de cuarentena es recabar medios probatorios, porque tanto como, o sea, el autor o el titular tiene distintas vías para reclamar su derecho. Puede ser la vía administrativa, como puede ser la vía judicial, vía penal o vía civil. O sea, por el uso no autorizado, igual el autor tiene el derecho a ejercer las acciones legales correspondientes. Ahorita de repente por los actores involucrados o los operadores jurídicos que resuelven controversias están en esta situación del estado de emergencia, pero una vez que se reactive o se levante la misma, si es que el titular cuenta, o mejor dicho, partamos de la regla, se contó o no se contó con la autorización, y si no se contó con la autorización
hay que retribuir al titular, pero el titular va a tener las puertas abiertas una vez que se levante el estado de emergencia para ver la manera conveniente de cómo ejerce su acción legal. Ujú. Pregunta, es una pregunta de Fernando Acosta. ¿Qué retos tiene el derecho de autor frente a la irrupción tecnológica? ¿Qué tan importante sería especificar en la legislación de cada país un apartado para regular la protección de algoritmos o software que se mueven en su totalidad por medios electrónicos? A ver, el software está protegido por el derecho de autor, es más, incluye el código fuente, código objeto, o sea, el lenguaje de programación, incluso el código binario, ¿no? Siempre que este sea original, es protegido por derecho de autor. También se encuentran establecidas medidas de exclusión tecnológica, ¿no? Por ejemplo, si es que se cuenta con un programa determinado y se desbloquea ese programa, por decirlo así, se cuenta con esa protección actualmente, ¿no? El tema será ejercer las acciones legales correspondientes para proteger al autor o al titular del derecho. Ujú. Después, ¿los pastiches y tributos pueden calzar en un supuesto de parodia o es solo el elemento satírico el que da esa naturaleza respecto a la Mm, aplicación del artículo 800 del decreto legislativo 822? a ver, nuevamente retomando al caso de la parodia, pues esa interpretación jocosa, o sea, que primero no cause riesgo de confusión con la obra originaria, que se pueda distinguir. Que no cause un perjuicio al autor, pero más que nada el perjuicio se va a ver en el tema si es que compite económicamente con la obra originaria, ¿no? Si es que a la vez que sale la obra originaria también sale esta obra parodiada, podría ser un ejemplo. Y va a depender si es que nos encontramos frente a una parodia, pero de una obra previa, ¿no? Entonces, si es que es una obra derivada, una parodia de una obra originaria, ahí nos encontramos en el ámbito de la parodia. Pero recuerden la parte final, o sea, yo puedo hacer la parodia, pero tendré finalmente que remunerar al titular del derecho. Entonces el caso, por ejemplo, de los tributos que las bandas, por ejemplo, la banda que realiza tributo de The Beatles o la banda que realiza tributo de otras Ah, ya, bandas. mira, ese caso solamente es comunicación pública, o sea, los tributos o los covers, eso es comunicación pública y la comunicación pública también estamos en la regla, ¿no? Que debe de contarse con la autorización previa del autor o el titular del derecho. Ujú. Acá hay otra pregunta, un momento, es ¿cuáles son las excepciones para utilizar la obra sin autorización del autor? ¿Qué sucede en el caso para la utilización de la obra para fines exclusivamente académicos? Ah, ya. Tenemos determinados también supuestos de excepción, ¿no? Nuestro sistema es un sistema que es taxativo, es decir, el 822 en este caso ha establecido supuestos que deben de cumplirse necesariamente para que cualquier persona pueda utilizar la obra sin la autorización correspondiente, ¿no? En el caso de los temas educativos hay una excepción, ¿no? Que tiene que ser, se puede hacer o la comunicación pública, siempre que los alumnos, docentes, o sea, sea un ámbito educativo, por ejemplo, en el caso de la reproducción, implica que esta reproducción va a ser solamente para fines académicos, ¿no? Para una lectura, para un examen. Entonces, sí hay supuestos de excepción vinculados a los temas educativos. Ujú. La pregunta de Vanessa Cabrera es, algunas instituciones del Estado con la finalidad de informar sobre el COVID usan memes. ¿Deben Uh de -huh. pedir permiso para ello? ¿Cómo identificamos al autor de un meme? Ah, ya, es que va a depender, a ver, si es que el meme se basa en una obra previa, estamos frente a un caso de parodia. Y para el caso de parodia hemos visto la regla, ¿no? O sea, yo puedo hacer la parodia, pero al final el titular va a venir a solicitar ¿cómo decirlo?, el pago correspondiente. Entonces, eso es por un caso, para hacer la parodia. Ahora, la parodia, en el caso que nos encontremos frente a una obra derivada, contará con todos los derechos correspondientes, ¿no? Y si algún tipo de institución, asumiendo que la parodia es calificada como una obra que reúne con los requisitos de obra y es una obra derivada, tendrá que pedirse la licencia del
titular o el creador de la parodia. De acuerdo. Otra pregunta que está disponible acá es si como establecimiento, en este caso es un hotel, cancelo Ujú. servicio de televisión por cable, ¿estoy obligado a ¿Ya? obtener de INPRO la licencia para la comunicación pública de esas obras audiovisuales? A ver, eh, tenemos varias sociedades de gestión colectiva. En este caso, Updike protege a los autores y compositores de obras musicales. Unimpro protege a los productores fonográficos, o sea, los discos, los CDs. Tenemos Ejeda que protege a los audiovisuales. En un audiovisual, además, tenemos a los actores, que es también otra sociedad de gestión, Interartis. Entonces, la regla es uso o no uso obras. O sea, en una obra pueden estar involucrados diversos derechos como los que he mencionado, ¿no? Si es que no se usaran obras, finalmente no hay que hacer algún tipo de retribución. Pero si se usan obras, en general, sí se tiene que pedir la licencia correspondiente. Puede que no estén en los cuartos, pero de repente está en la sala o en el, ¿cómo se llama? En la recepción. O sea, igual, hay que tener en cuenta que los televisores no son los únicos medios, ¿no? Que sirven para comunicar o disponer de obras. Ujú. Otra pregunta que es interesante es, en el caso del dictado de clases, existe una excepción en la ley sobre el derecho de autor que permite proyectar obras audiovisuales como películas. Pero pasadas las clases al ámbito virtual, ¿se excede ese ámbito de aplicación? Ya, lo que indica la norma es que justamente sea esta comunicación pública, ¿no? Es un poco vinculada a la pregunta que me hicieron anteriormente, ¿no? Por ejemplo, las realizadas con fines exclusivamente didácticos, en las cuales solamente participen los docentes, los alumnos para fines de enseñanza y no persiga fines lucrativos. O sea, por esa comunicación pública, o sea, no es que yo diga, les paso esta película y les voy a cobrar, ¿no? O sea, tendría que cumplirse todos los supuestos correspondientes. Y solamente para exclusivamente la actividad de la enseñanza, ¿no? Para eso está restringida esa comunicación pública. Ujú. La pregunta de Gerardo Ludueña es, en el caso, por ejemplo, de que en este periodo de cuarentena utilizan la melodía de sus canciones para crear canciones de sensibilización, el autor, a pesar de la situación, puede reclamar. Es similar un poco a lo que ya habíamos tratado antes, ¿no? Claro, y buena pregunta, porque finalmente, ¿no? Partamos de la premisa del artículo 37 y 39, ¿no? O sea, se necesita la autorización previa del autor o titular de la obra correspondiente. Entonces hay que seguir esa línea, pedir la autorización, en este caso comentaba un autor de qué tipo de obra musical me parece, ¿no? Podría Sí. ser que sus obras utilizan, claro. Entonces hay que pedir la licencia correspondiente, ¿no? Están pidiendo también que profundice un poco más, por favor, en el uso de las obras de arte, de obras de arte ya existentes en el cine. Ya. A ver, eh, tenemos el derecho, ya les había comentado el derecho de reventa, que ese no aplicaría, pero si es que, por ejemplo, hay una excepción. Supongamos que en una película hay obras arquitectónicas que están, por ejemplo, o monumentos que están en las calles, en las plazas, ¿no? Ese supuesto sí se puede utilizar, o sea, fijar la obra para una película, para un reportaje, porque está expuesta, por ejemplo, de manera permanente en un lugar abierto al público. Ese sería un supuesto de excepción, Ujú. pero siempre que se encuentre en un lugar permanente, un lugar abierto al público, ¿no? ¿Qué derechos tiene el profesor sobre los trabajos de los alumnos? A ver, el trabajo de los alumnos es de los alumnos. Entonces, teniendo en cuenta eso, si es que en un trabajo, sea del profesor o sea del alumno, en derecho de autor lo que se protege es la forma de expresión. Y por tanto, si es que la forma de expresión es original, va a ser protegida por derecho de autor. Si un alumno hace un trabajo, o sea, el creador es el alumno. O sea, si es que asumimos que ese trabajo cuenta con los elementos de originalidad y protegido por el derecho de autor. O sea, es quién realiza la obra, quién crea la obra. Ujú.
Otra pregunta también de Gerardo Ludueña es, en el caso del derecho de transformación, ¿qué Ujú. sucede si cedo derechos y el resultado no es de mi agrado? ¿Solo dependería de las cláusulas en el contrato? Bueno, en este caso se tiene que contar con la licencia, ¿no? Tal como se indica. Entonces, una consideración en una transformación, y dentro de las cláusulas es determinar si es que el autor aprueba o no la transformación de la obra, ¿no? Ujú. La pregunta de Raiza Truyenque es si las instituciones estatales como la policía se encuentran obligadas a pagar derechos de autor, a limitar una parodia como las que circula por los medios. Ah, ya, ok. O sea, el derecho de autor aplica para cualquier tipo de persona o institución. O sea, sea sujeta de derecho público o de derecho privado, sea persona natural o persona jurídica, ¿no? O sea, las reglas son aplicadas para todas las personas. Y nos iríamos nuevamente al comentario de la autorización previa y por escrito. Ujú. Pamela Navarrete pregunta, ¿qué hay acerca de que alguien grabe algún webinar o sesión por Zoom o de algún otro aplicativo y lo cuelgue en Facebook para compartirlo al público sin avisar al autor? Y también Ah, una segunda pregunta que tiene, o vamos por ujú. partes, ¿no? Ya, Sí. muy bien. Ah, ya, en eso ahí regresamos a la norma anterior, ¿no? O sea, a contar con la autorización del autor o el titular, ¿no? Es más, ahora que lo menciona en el ámbito de las redes sociales, en las redes sociales existen términos y condiciones. Los términos y condiciones, las normas de conductas también incluyen temas vinculados a propiedad intelectual. Entonces, cualquier persona, cualquier autor, cualquier titular, si considera que su derecho es vulnerado, puede incluso denunciarlo mediante la plataforma, porque de manera indirecta la plataforma sería un responsable solidario como hemos conversado anteriormente, ¿no? Cualquiera que autoriza o usa, o mejor dicho, consiente el uso de la obra no autorizada. Ujú. La segunda pregunta que tenía era, y también de la reproducción de fotocopias de libros de derecho con fines educativos, ya que no todos cuentan con recursos económicos para comprar los originales. ¿Hay excepción? Claro, o sea, en el ámbito educativo son partes de la obra, salvo que estuviera una obra agotada y para título, o mejor dicho, a título personal, ¿no? Ese es un supuesto de la reproducción. Dice la reproducción por reprografía digital para la enseñanza siempre que no haya fines de lucro en la medida justificada por el objetivo, ¿no? De artículos, discursos, frases o breves extractos de obra, o sea, no la obra completa, pero sí está establecido para fines de enseñanza. Ujú. Y el caso de la descarga de obras que se comparten a raíz de la pandemia, como películas u obras de teatro, el Uh simple -huh. hecho de descargar una obra ya es una infracción a los derechos de autor. O mejor dicho, lo pondría que la descarga es un derecho de reproducción y como derecho Ujú, de reproducción debes de contar con la autorización correspondiente, ¿no? ujú. Así no haya luego una intención de seguir retransmitiendo esta. Claro, porque veamos que la reproducción es la fijación de la obra. Entonces, Ajá. la fijación de la obra es reproducción. Es lo que yo les comentaba, ¿no? El caso de las plataformas. Entonces, estas plataformas han pedido autorización para realizar todos estos supuestos, ¿no? La reproducción, la comunicación pública y permitir incluso las descargas. Ujú. José Luis Valdera pregunta si puede la actual pandemia facilitar la justificación para recurrir al supuesto de excepción de copia personal que contempla la Ley de Derechos de Autor, ello considerando la actual dificultad que puede haber para acceder a obras literarias que están en formato físico, por ejemplo. Bueno, el estado de emergencia lo que hace es solamente suspender determinados derechos como es la libertad de tránsito, ¿no? O sea, también hay que pensar en los creadores, ¿no? Yo creo que en ese supuesto no sería viable, además que nuestro sistema es un sistema bastante taxativo, ¿no? Serían obras agotadas y para uso personal, pero algo que no esté en ese supuesto debería contarse con la licencia. Si no nos encontramos, por ejemplo, en el caso de reproducción de partes para la enseñanza y lo que han también estado preguntando anteriormente. Ujú. Doctor, el nombre de muchos artistas están registrados como marcas. Ujú. Teniendo esa premisa, la mención de artistas en algunas canciones están sujetas al pago de regalías. A ver, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Ujú.
La premisa es que el nombre de los artistas, de muchos artistas, está registrado como marcas. La pregunta es si teniendo esa premisa, la mención del nombre de esos artistas en algunas canciones ajenas está sujeto al pago de regalías. A ver, bajo el punto de vista del derecho de autor, tenemos que en determinadas obras, por ejemplo, en discos, tienen que indicarse quiénes son los titulares. Vendría a ser el tema de paternidad, de alguna manera, indicar quién es el intérprete o la agrupación y quién es el autor, ¿no? Ahora, en determinados espacios, como por ejemplo la publicidad es tan breve que eso no es posible, ¿no? En programas de televisión sí, al terminar se ponen los créditos de las obras que se han utilizado, los autores, también los intérpretes. Eso desde el punto Ujú. de vista del derecho de autor, sería como un poco indicar quién es el titular del derecho correspondiente. Pero nuevamente ¿podrías repetirme nuevamente la pregunta para ver el contexto? Sí, si la mención del nombre de los artistas en canciones ajenas está sujeta al pago de regalías. La mención de los nombres de los artistas en canciones ajenas. Bueno, en principio va a depender si es que el nombre del artista es un nombre protegido por el derecho de autor, para ver si es que estamos bajo el ámbito de las obras. O en otro sentido, ¿no? Serviría solamente para identificar quién es el autor o quién es el intérprete. Ahora, desde el ámbito del signo distintivo tendríamos que ver si es que esa mención es o no de carácter informativo, pero ya es un tema distinto al derecho de autor. Ujú. Otra pregunta es si podría explicar un poco sobre la prescripción de los derechos de autor. Ya, en nuestro sistema tenemos diversos tratados que establecen pisos mínimos, como por ejemplo 50 años luego de fallecido el autor, ¿no? En nuestro sistema, o nuestra norma nacional elegido 70 años luego de fallecido el autor. Supongamos que un autor fallece el día de hoy, ¿no? El 7 de mayo, se contabiliza a partir del 1 de enero del 2021. De ahí suman 70 años y luego ya transcurrió ese plazo, recién la obra pasa a dominio público. O sea, 70 años luego de fallecido el autor y con este cómputo en particular, ¿no? O sea, se computa a partir del 1 de enero del año siguiente al fallecimiento. Porque en ocasiones no se puede saber en qué fecha exacta falleció, por tal motivo que se dé ese cómputo en el plazo. Y respecto de la prescripción de la acción que puede invocar un autor para reclamar un derecho vulnerado. Bueno, en la vía administrativa serán 2 años, pero ahí tendríamos que ver que los autores tienen abiertas otras vías, que tendría que ser la vía penal y ver la prescripción del delito correspondiente o también la vía civil, ¿no? Entonces son varias vías que tienen los autores. O sea, la prescripción puede ser administrativa, pero luego veremos cuál es la herramienta legal que utiliza el titular para determinar si es que puede existir una prescripción. Ujú. La pregunta de José Alexander está referida a la diferencia puntual entre el derecho moral de integridad y el derecho patrimonial de transformación del autor con relación a una obra literaria. Ya, eh, a ver, en el derecho de integridad, el autor se opone a toda deformación, mutilación de su obra. Y en el derecho de transformación tenemos una nueva creación diferente a la existente, ¿no? O sea, ahí tendríamos que ver caso por caso si es que la nueva obra, por decirlo así, solamente elimina un capítulo, entonces ahí no hay creación, no hay transformación, ¿no? Pero si es que la nueva obra, o sea, veamos una obra literaria, uno de los personajes, voy a hacer una nueva narración en función de los personajes, ahí tenemos una nueva creación, ¿no? Y para esa nueva creación, obra derivada, necesitaré la licencia correspondiente del autor de la obra originaria. Ujú. Giancarlo Alejandría Carrión pregunta, ¿a quién pertenece el derecho de autor de una obra en el ámbito de una relación de trabajo? Si Ya, se cree como empleado. ya, la obra pertenece al autor. Ahora, la titularidad de los derechos es un tema distinto. O sea, puede ser que es lo que se haya pactado en el acuerdo o en el contrato correspondiente. Si algo se ha pactado sobre el derecho de autor o no, y si no fuera así,
si es que se entendería que ha sido cedido, por ejemplo, al contratante, pero de manera no exclusiva y solamente en la medida necesaria para realizar la actividad de creación a la cual le han contratado. O sea, va a depender primero de qué es lo que dice el acuerdo entre las partes y luego vemos esa regla, que es una cesión no exclusiva. Ujú. Ya, y una más para ir cerrando. Ya. Tenemos dos, está bien si cerramos con las dos que ya Ya, estaban acá. Sí, correcto. gracias, doctor. ¿Podría especificar qué derechos tienen a cargo Ejeda, Unimpro e Interartes? Ah, ya, genial. Un impro defiende a los productores de derechos fonográficos, los discos, por ejemplo. Tenemos que también un impro hace la gestión o la representación de lo que son los cantantes, los músicos, que son SONIEM. SONIEM es otra sociedad de gestión colectiva. Ejeda defiende a los productores de obras audiovisuales. Y finalmente, o sea, películas, por ejemplo, o series, y lo que hace Interartis es defender a los actores. Entonces, fíjense que como tenemos titulares distintos que están protegidos por sociedades de gestión diferentes. Ujú. Y la última pregunta, estamos recibiendo bastantes preguntas en realidad, pero Ujú. por temas de tiempo, la última que vamos a atender es la de Katiuska, que pregunta el uso de fragmento de poemas o versos de canciones en una obra literaria. ¿Puede entenderse como un ejercicio del derecho de cita? O sea, necesitaría el permiso previo del autor o Ah, poema de la claro, canción. la cita es lícita siempre que se haga de manera proporcional en función de los usos honrados y también, como lo dice el nombre de hecho cita, indicando cuál es la fuente, cuál es el autor, ¿no? Porque caso contrario, lo que ocurriría es uno, me estoy atribuyendo la creación de un tercero y la otra, ¿no? Tiene que ser la cita no solamente pertinente en cuanto a la extensión. No es que voy a citar, por ejemplo, todo el poema, ¿no? Entonces ahí está citada prácticamente toda la obra, una novela. No pongo comillas, página 1 y hasta la página 50, ¿no? Entonces también tiene que ser proporcional, conforme a los usos honrados y también indicando la fuente. Ujú. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Aquí también los participantes están agradeciéndolo por el chat. Ha Ah, sido genial. un gusto tenerlo a usted, tener a las 105 personas que nos han acompañado en esta transmisión. A nombre de la Asociación Civil Yuset Veritas, a nombre del portal de actualidad jurídica IUS 360, les agradecemos, los invitamos a seguir la página de IUS 360 para estar atentos a más novedades, más conversatorios. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y que tengan buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos y también unas gracias a Yuset Veritas y al portal Yus 360. Y gracias a todos por conectarse.